Desde el rincón más mórbido de la lucha libre, algunos luchadores han surgido como antítesis de algunos otros muy conocidos. El video que estás viendo realmente es muy estremecedor, pues dentro de este mundo muchas veces la vida no vale nada y menos si no hay espectáculo. Pero aquí no es que un luchador haya tirado a la basura su vida por saturarse de lujos y despilfarros. Lo que sucede en la órbita del personaje de Pentagón para muchos es cosa de fuerzas sobrenaturales que existen para aquellos creyentes de las oscuridades del Averno. Para quienes no, quizá solo sea obra de la casualidad y de las malas decisiones de quienes portaron esa máscara. Sin lugar a dudas, todo lo que ronda a la máscara de Pentagón, sea casualidad o maldición, sentenció a todo aquel que portó su manto. Todos, en lo absoluto, terminaron hechos pedazos. Algunos casi perdieron lo más preciado. Otros terminaron en el olvido o en el frío de una celda, siendo para muchos una máscara con tintes demoníacos y más oscuras del Pancracio. Hoy te presento la diabólica maldición de Pentagón. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. La primera historia tiene que ver con el primer personaje que portó la máscara de Pentagón. Oriundo de Gómez Palacio, Durango, Jesús Andrade, proveniente de una familia de luchadores, tenía mucho talento en los encorvados de su localidad, exactamente en el Deportivo Ferrocarrilero de Gómez Palacio. Desde sus lances precisos y exactos hasta su buena técnica de llaves, sumado a la agilidad, eran las características que lo definían sobre la lona. En sus primeros momentos como luchador, Andrade usaba el mote de Chuy Andrade, pero luego tomó el nombre del Moro II, el cual había sido llevado por su padre, pero después decidió tener el sobrenombre de Espanto Jr. Con ese personaje, más su buena calidad dentro del ring, lo llevaría exactamente en 1984 a ser parte del Consejo Mundial de Lucha Libre antes de que se fundara la AAA. Con una capacidad férrea, ágil y una destreza sin igual, Espanto Jr. le llenó el ojo a Toño Peña, quien años más tarde fundaría la empresa rival, la AAA, y quien le convencería de que emigrara con él para ser uno de los fundadores del nuevo proyecto. Fue así como Espanto Jr. comenzó a ganar adeptos por allá de 1992 y 1993. Sin embargo, el personaje de Espanto Jr. ya no vendía y no era tan espectacular, por lo que tuvo que cambiar de nombre a El Santo Negro, el cual no duró mucho por una bronca que tuvo con el hijo del santo y los derechos por el nombre, cambiando por el nuevo invento de Peña, Pentagón, que fuera el némesis de Octagón, quien en ese entonces era uno de los luchadores más famosos y queridos por los fanáticos de las luchas. Niños, jóvenes y adultos se identificaban con Octagón, quien era un personaje muy blanco pero espectacular, emulando a un clásico ninja pero versión mexicana. De hecho, quien personificaba a Octagón era un maestro de artes marciales, cinta negra oriundo de Jalapa, Veracruz. Bajo ese concepto, Octagón ya tenía sus años en la AAA y por ende a su gente. Así, en mayo de 1995, Pentagón se presentaba en el ring con el mismo atuendo que Octagón, estilo ninja mexicano, solo que en vez de tener las cintas rojas, eran blancas y con un pentágono en la frente. Tan solo en un año, Pentagón había adquirido una popularidad bárbara gracias a ser el principal rival de Octagón, con una referencia importante a pesar de ser rudo. Sus espectaculares llaves y la forma de rendir a sus rivales provocaban gran emoción en el público, que se rindió a sus pies por poco más de un año hasta que el 6 de marzo de 1996 en Aguascalientes, Pentagón luchaba con LA Park, cuando de pronto le hizo un clásico banquito y salió volando por los aires cayendo de espaldas en la lona. El golpe lo dejó casi inerte, sin ninguna reacción. LA Park quiso seguir luchando, pero se dio cuenta que Pentagón no reaccionaba. A eso, Octagón estaba abajo del ring. Se dio cuenta que algo andaba mal, por lo que le gritó a las atenciones médicas. El trancazo fue tan duro que le había provocado un paro cardiorrespiratorio, mientras en el público se escuchaban voces que decían que ya se había ido al otro mundo y gritaban que traigan un médico.
La razón del golpe fue que Pentagón no había caído bien, por lo que expuso sus cervicales al golpe, las cuales chocaron con la médula espinal y eso le provocó la desconexión, la insuficiencia respiratoria, llevándolo instantáneamente a las puertas del Hades. L.A. Park en ese momento escoltó a su compañero al nosocomio, donde intentaron revivirlo con choques eléctricos. L.A. Park, angustiado en el quirófano, le decía a los médicos: vamos, vamos, síganle dando, no se puede ir, no se puede ir. Con una voz entrecortada y como un milagro, los médicos tardaron alrededor de 8 y 10 minutos en darle un pulso. Pentagón estaba en coma y, a pesar de traerlo a este mundo de nuevo, las opciones de ser una persona normal eran casi nulas. Los médicos predijeron que tendría problemas físicos y mentales. Fue así como al quinto día, sin poder caminar y ver, Jesús Andrade solo estaba en la oscuridad. No podía hablar, solo balbuceaba, pues además estaba intubado. Los primeros instantes fueron críticos, pues en la desesperación, casi fatal, Jesús trataba de comunicarse pero no podía. La agonía del luchador era desastrosa, su mundo se tornaba oscuro, el infierno apenas comenzaba, pues en sus delirios quiso dejar su vida en ese momento. Pero según cuenta Jesús, que días después, cuando empezó a ver que el tratamiento funcionaba y sentía sus piernas y brazos, pidió al cielo que lo perdonaran por la mentalidad mediocre, y al cabo de 2 meses, el 6 de mayo del mismo año, Jesús dio sus primeros pasos en el hospital. Había renacido. Meses después, trató de regresar al ring, solo en entrenamientos, y al subirse al pancracio, tras recordar todo lo que había pasado y de recordar el miedo en la oscuridad, decidió abandonar la lucha para siempre. Luego de que Jesús Andrade dejó la máscara de Pentagón entre lágrimas y tristes recuerdos, Alejandro Peña buscó opciones para no dejar morir al personaje, pues la gente estaba deseosa de un regreso milagroso del luchador y encontró en José Mercado una interesante opción. José Mercado era un experto en tomar el micrófono y tentar a sus rivales con las palabras. Eso le dio una vez más protagonismo al personaje, quien había tenido un inicio catastrófico. Sin embargo, Mercado se supo manejar, pues aprovechó para hacerse de fama cuando retó a los gemelos Brennan en aquella lucha polémica en el torneo de 4 caminos referente al Rey de Reyes en 1998. De hecho, hizo dueto en la jaula con Abismo Negro, quien mandaría a un gemelo al hospital tras aplicarle un martinete. Riéndose, Abismo Negro se burlaba de que había retirado al entonces reportero de Duro y Directo. Esa acción hizo cambiar de parecer a José Mercado para siempre. La trayectoria de este luchador había captado la curva de fama del primer Pentagón, pero poco a poco se fue desinflando, pues luego de ese negro 1998, se terminó volviendo técnico gracias a que no le gustó que Abismo Negro aplicara técnicas que ponían en riesgo la vida de sus compañeros. Pentagón se fue de los cuadriláteros en 2001, no antes de ganarle a Octagón el campeonato de peso medio a base de trampas en aquel 1997. La vida del personaje de Pentagón 2 se fue haciendo cada vez menos prolífica en el cuadrilátero, y gracias a eso vinieron problemas personales con AAA, justo a inicios del milenio, pues el personaje estaba muy desgastado bajo la conducción de José. A eso se le sumó que la empresa estaba pasando por problemas económicos. El luchador terminó yéndose a Japón, dejando el manto de Pentagón libre para que alguien más lo pudiera tomar. Años más tarde, tras su fracaso como luchador, terminaría trabajando en una empresa petrolera en Houston, Texas. Si bien los anteriores pentágonos tuvieron algo en común, que nunca fueron desenmascarados por Octagón. A eso llegaría por fin la hecatombe del personaje. Ricardo Moreno Antonio fue el tercer elegido por Alejandro Peña para tomar la máscara, que ya en ese entonces tenía tintes de estar maldita. La idea de Peña era mantener viva la rivalidad de Octagón-Pentagón, y apareció en 2001 en el cuadrilátero, pues este luchador era el que más se asemejaba en estilo del ninja de cinta roja. Pues además de ser de Veracruz, también era muy elástico y ágil.
Su pequeña trayectoria en los encorvados bajo el mote del ninja de los 5 ángulos fue efímera, pues en 2002, en Triplemanía 10, en Ciudad Madero, Tamaulipas, sería un cuadrangular de lucha de apuestas, pues los perdedores de los 2 encuentros lucharían en una batalla final por la máscara. De un lado, Máscara Maligna se enfrentaría a Octagón, al cual vencería, y en el segundo duelo, Máscara Sagrada derrotaría a Pentagón, dejando a los 2 ninjas mexicanos en un duelo por la máscara. La lucha se fue hasta el final, con un Octagón con media máscara rota pero aplicando una media cerrajera. El amo de los 8 ángulos rendiría a su paisano veracruzano, obligándolo a mostrar su rostro. Con esa lucha se cerraba el fin del personaje como lo conocimos originalmente, y de paso también la carrera de Ricardo Moreno terminaría por fracasar. Años más tarde, y ya en las luchas independientes, se le vio a Ricardo Moreno deambular en algunas funciones portando la máscara de Pentagón. Esa acción lo hundió más en el foso sin fondo, pues la afición ya sabía que años atrás lo habían desenmascarado. Eso fue la puntilla que enviaría al averno del olvido a su corta carrera. En ese momento se creería que en la máscara habitaban demonios, siendo solo una leyenda urbana. Esta es una de las historias más duras de este video. Si llegaste hasta esta parte, entenderás que nada es lo que parece, haciendo efectivo el dicho que dice: caras vemos, corazones no sabemos. Una de las ingeniosas ideas de Antonio Peña para que su empresa tuviera un éxito y pudiera ofrecer algo distinto a los aficionados a la AAA fue la creación de los luchadores minis. Estos personajes eran la versión pequeña de varios luchadores míticos del Pancracio. Esta idea le generó muchos dividendos a la empresa y una novedad importante a la lucha libre mexicana. Y como la idea era hacer versiones pequeñas, la de Pentagón tenía que hacerse sí o sí. En 1995, a la par de Pentagón, también nacía Pentagoncito. Sin embargo, la vida de Pentagoncito empezó y terminó siendo un verdadero infierno. Bernabé García sufrió una infancia de perros, hijo de una ama de casa y de un alcohólico que le gustaba golpear a quien se dejara y a quien no también. El frío de Alto Tonga, Veracruz, era similar al de su realidad. Bernabé creció en el oscurantismo de las familias pobres, sin rumbo y de escasos recursos. De oficio albañil, decidió volcarse a las calles para ganar dinero gratis. Con ayuda de una pandilla, se hizo miembro y en su primer acto como pandillero recibió una tremenda paliza como iniciación. Esa vida no le llevaría a nada, pues el delinquir, tarde o temprano, le traería malos dividendos. Cuando vio cómo destrozaron a uno de sus amigos, mejor decidió desertar y perderse entre la niebla de Jalapa. Empero, uno de sus amigos le contó que quizá había una salida para él, y era practicando lucha libre, pues su suegro se dedicaba a ser entrenador en el Pancracio. Con base a motivación, Bernabé, en su primer día de visita al gym, prefirió no entrar, pues los gritos que venían de ese lugar le dieron miedo. Sin embargo, su amigo lo terminó por convencer, y en una segunda oportunidad, por fin descubrió que había algo de vida después de las penumbras sociales. Fue allí donde Bernabé decidió entrarle a la lucha porque tenía ganas de desfogar su dolor, entrando sin miedo al topón, y eso le hizo debutar 3 años después. Esa decisión lo llevaría a tocar el cielo. El mote de Pentagoncito le llegaría al verlo luchar. Eso le daría la gloria, pero también le abriría las puertas del vicio, de los alcaloides, de las mujeres, de todo. En su mente, Bernabé se formulaba la frase: soy Pentagoncito, un ídolo del ring, ¿qué podría pasar? Inclusive era tanta su fama que jamás quiso visitar a su hijo, que estaba en el abandono en Veracruz, ni aunque tuviera tiempo. Para él, primero estaba el dinero, la bronca y las mujeres. Pero la fama nubla la vista y degrada el cerebro, y aunque no hayas hecho nada, si estás en el lugar y momento equivocados, estás perdido. Era 1998, Bernabé y un acompañante habían regresado de una lucha en Tlaxcala a la Ciudad de México. Entre 2 y 2:30 de la madrugada se dispusieron a descansar, y a la mañana siguiente salieron al mercado La Metropolitana por un caldo de pollo. Pero al caminar por la calle vieron un tumulto de gente y patrullas. Algo había pasado, pero para su sorpresa, de pronto se escuchó un tírense al suelo.
Ese momento fue el que cambió la vida para siempre de este mini luchador. Se le estaba señalando por haber mandado a otra dimensión a una persona alrededor de las 2 de la mañana. El objeto que lo teletransportó había sido una pala. En la agencia 44 del Ministerio Público de la Ciudad de México, 5 personas lo habían señalado como responsable. De los 5 señalados, Pentagoncito era el autor material del hecho y no había ninguna fuerza que evitara en ese momento que su camino tuviera una pena importante en prisión. Ahí fue donde conoció la triste realidad del sistema penal mexicano, pues en aquellos ayeres la fábrica de acusaciones, el sembradío de pruebas y de señalamientos arbitrarios era el pan de cada día. A pesar de que intentaron rescatarlo desde la AAA, todos los intentos fueron en vano. A Bernabé le dieron 27 años en el bote, solo porque ese día se le ocurrió pasar por allí. La maldición de la máscara de Pentagón pasaría a ser una leyenda, no por los luchadores que la portaron, sino cómo terminaron en la ruina luego de tratar de hacerse famosos en el Pancracio. Para muchos, los demonios existen. Son seres de la oscuridad que buscan aplastar la luz y gobernar en la maldad de las sombras del infierno, donde el calor del lago de fuego te atormentará para toda la eternidad. Para los incrédulos, los verdaderos demonios son nuestras acciones y nuestros pensamientos. Pero dime, ¿crees que la máscara de Pentagón estaba maldita? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.